Hace un rato te escuché decir que este taller me cambió la vida. Me Sí, quedé un poco pensando en esa frase porque yo he escuchado a muchos artistas decir algo similar, que es el arte me salvó la vida, sí, ¿no? ¿Tú consideras que la actuación te salvó la vida de alguna u otra sí, lo he manera? dicho un par de veces en unas entrevistas y la prensa ahí le metió full titulares a eso. Eh, pero sí, no, lo digo en sentido estricto que me ayudó a ser mucho más feliz, ¿no? Mucho más feliz. Antes yo renegaba por un montón de cosas, eh, hacía mucho hígado, culpaba siempre al otro, ¿no? A la sociedad, a los Ujú. demás, al ruido, al tráfico. Siempre mi atención estaba hacia afuera, ¿no? Y no hacia adentro. No sé, adentro. Y la actuación me ayudó a mirarme a mí mismo, ¿no? Me ayudó a preguntarme por qué estoy responsabilizando al otro de mi felicidad y de mi bienestar, de por qué tuve que nacer acá, por qué no tuve otra vida y todo eso. La actuación me enseñó a ver, ¿no? Me mostró claramente que lo que me ha pasado a mí es lo mejor que me puede haber pasado a mí para desarrollar todas las competencias, todas las aptitudes para salir adelante y hacer de mi carrera una profesión, para poder darme las herramientas que yo necesito en el proceso que yo me encuentro para ser feliz, para estar en paz conmigo mismo, para ser una mejor persona. A eso me refiero con que me salvó la vida. Me refiero a que me dio una segunda oportunidad para poder interpretar la vida de una manera diferente. Claro, ¿no? Eso me dio la actuación. No, y a mí me parece excelente y me parece que súper encaja en el concepto de me salvó la vida, porque, bueno, no sé, a título personal, yo considero que no existe una meta más común, o bueno, que no debería, que debería de ser la meta más común entre todos los seres humanos, es que la vida, o sea, el concepto de la vida está para ser feliz. Para ser Y esa debería feliz. ser la meta más ideal de todos, ¿no? Sí. Y ser feliz es un concepto muy relativo Muy para todos abstracto, nosotros, sí. exacto. Cada quien tiene su propia definición de felicidad y en base a eso se conduce, ¿no? Hace un rato justo estabas hablando sobre cómo cambió tu perspectiva de cómo afrontas ciertas situaciones, Sí, etcétera. Y yo creo que esto también se centra bastante en el concepto de inteligencia emocional, sí. ¿no? El ser actor, ¿tú crees que también ha contribuido bastante en el hecho de poder reconocer tus propias emociones y cómo manejarlas? El actor es un atleta emocional. Qué bacán, nunca escuché ese concepto. Sales al escenario y vas a transitar una ensalada de emociones, ¿no? Emociones diversas, emociones con nombre, como alegría, tristeza, enojo, envidia, una ensalada emocional. Y luego sales de escena, recibes tu feedback y luego vuelves a escena a volver a transitar nuevamente esas emociones u otras que pueden aparecer en el momento. Entonces, así como un atleta, ¿no? Ejercita sus piernas para correr una maratón, ¿no? Así como un pata que va al gimnasio ejercita sus brazos, ¿no? Y de hecho la masa muscular crece. Emocionalmente también hay un músculo interno en el que podemos reconocer las emociones, habitarlas, las emociones, aceptarlas y dejarlas ir. Hay una ley bien interesante en la teoría actoral que es que mientras más tú puedas aceptar, más vas a poder dejar ir. Entonces, eso sucede mucho en la escena. Entonces, estamos en contacto muy profundo, muy vulnerable con nuestra sensibilidad, con las emociones que son complejas, ¿no? Que son absolutamente complejas, contradictorias a veces, ¿no? Estoy feliz pero estoy triste, ¿no? Sí, claro. Eh, y acercarte a esa fibra sensible, ¿no? De manera tan frecuente, de manera también tan profunda, te da, por supuesto, una inteligencia emocional, ¿no? A poder reconocer, ok, me siento molesto, pero yo no soy la molestia, simplemente es la molestia transitándome. Entonces, depende de mí si me aferro con tensión a la molestia o si dejo que habite en mí hasta que se vaya. Entonces, si estuviera yo en una escena actuando Taxi Driver, pues voy a agarrar la molestia y la voy a utilizar para hacer mi escena. Pero si estoy acá en la vida, acá en ese lindo estudio, conversando contigo, si estoy molesto, pues puedo yo seguir mi conversación estando molesto. No dejo que me gobierne.
Pues yo no soy la molestia, yo soy un ser consciente que está por encima de las emociones. Y las emociones pueden aparecer, me transitan, por supuesto, pero soy yo quien decide cómo las toma, soy yo quien decide cómo actuar. La molestia no va a imperar por sobre mi decisión. Yo voy a ser la persona que decida qué hacer, ¿no? ¿Sabes? Me gusta bastante lo que estás diciendo porque siento que acabas de resumir entre 5 y 8 sesiones de psicología. Porque de verdad que es un concepto bastante importante y que de verdad no solo se aplica a la actuación, sino a la vida del día a día. Y a veces, lamentablemente, la gente carece de ello, ¿no? A veces como la gente se ha acostumbrado bastante a dejar de lado el tema de las emociones, pero realmente las emociones son muy importantes y rigen mucho nuestro día a día. Totalmente. Y como tú bien has dicho, uno tiene que tener la capacidad de decidir aceptar que está sintiendo eso, pero no es eso, o que lo gobierne y que lo deje guiar hasta donde vaya a llegar, ¿no? Claro, no es lo que pasa, es Ajá. como yo lo tomo. Sí, qué increíble, en verdad. Me ha gustado mucho cómo lo has resumido, porque creo que lo has puesto muy gráficamente, pero es algo que es una realidad y que a veces cuesta mucho aceptar. Es más fácil controlar a las personas que no se gobiernan a sí mismas. Entonces, depende de uno ser un borrego y que sigas las tendencias que existen, o depende de ti poder hacer cualquier tipo de arte. No solamente hablo de la actuación, cualquier disciplina artística, terapéutica, te ayuda a conocerte, te ayuda a entender que somos más que lo que sentimos, ¿no? Que somos Claro. seres conscientes que podemos sentir diferentes cosas. Entonces, yo incito mucho eso, ¿no? Y creo que es parte también de la vocación de Scala, que es enseñarle a las personas a conocerse, a gobernarse, a poder interpretar diferentes emociones de manera real, ¿no? Eso te da un poder, te da una libertad Sí, claro. para poder ser feliz. A eso yo me refiero cuando No, decía. yo te cuento algo, esta es una frase muy personal, pero cuando tengo mucha confianza con alguien la comparto, bueno, la voy a compartir. Me siento honrado, gracias, Sí, gracias. no, es que es, algo, es un pensamiento muy, muy interno, ¿no? Ujú. Pero yo considero que el ser humano no ha nacido para cumplir horarios de trabajo, Ujú. no ha nacido para como que estar en este modelo específico de las cosas que en Ujú. teoría, bajo la sociedad, uno tiene que hacer. Ujú. Y el único escape de todo eso, la única conexión más pura, verdadera, es el arte, en cualquiera de sus expresiones. Entonces yo siempre digo esto, ¿no? Para mí, aquella persona que no tiene una forma artística o no conecta con algo artístico o no hace algo artístico en su vida y no lo incluye como parte de sus cosas, es una persona que lentamente está muriendo por dentro. Absolutamente. Y de verdad, porque yo siento que ese pequeño espacio es el único espacio en donde verdaderamente uno desnuda quién verdaderamente es. Y te ayuda, cuando uno mira lo que ha creado en ese pequeño espacio, te ayuda verdaderamente a conocerte a ti mismo como persona. Y, Sí. y te sientes liberado en ese momento. Tanto que mostrarlo a veces puede hacerte sentir desnudo ante las demás personas. O por lo menos es algo que a mí me pasa, ¿no? Tal cual, la vulnerabilidad es el bien más preciado hoy por hoy, ¿no? En un mundo de apariencias, que en redes Sí. sociales siempre mostramos solamente lo bonito, no lo bello. La vulnerabilidad es el bien más preciado, ¿no? Entonces, el arte es una forma controlada de mostrarte a ti mismo vulnerable, ¿no? Es una forma cuidada, guiada, es un espacio seguro para poder explorar esta vulnerabilidad. Claro, y la vulnerabilidad no es un sinónimo de debilidad. Para nada. Es algo que tiene que quedar muy en claro. Más bien, yo creo incluso que es un sinónimo de fortaleza la capacidad de mostrar vulnerabilidad sin sentirte débil. Ujú. Porque yo creo que eso es la verdadera fortaleza. Más bien, incluso yo creo y me atrevo a decir que quien considera que el ver a otra persona vulnerable es verla débil, es una persona que verdaderamente sí es débil. Se siente débil porque el otro es un espejo de ti mismo. Entonces, Exacto, si ajá, tú ves no debilidad en proyecta. eso, es que tú estás proyectando tu propia debilidad. Es correcto, es correcto. En cambio, cuando tú definitivamente. premias sentirse mal, cuando dices siéntete libre en llorar, siéntete libre en expresar tus emociones, o permítete conmigo sentir o decir lo que pienses sin temor a equivocarte o ser juzgado, eso es un síntoma de que estás viendo la fortaleza, estás dándole valor a esa vulnerabilidad, a esa verdad, ¿no? Claro. Hay una frase muy, muy bella que es autenticidad
para que los tuyos te O encuentren. sea, y tiene mucho sentido en realidad, porque a veces cuando uno trata de proyectar algo que no es, atrae cosas que no ¡Que son no las que eres! de verdad. Tal cual, tal cual, tal cual, tal Y cual. tarde o temprano te terminas sintiendo incómodo o que no perteneces a lo que estás haciendo, ¿no? Y en cambio, cuando verdaderamente te muestras real, tal cual como eres, atraes lo que verdaderamente eres y te sientes en armonía con tu entorno, ¿no? Y Sí. verdaderamente comienzas a disfrutar lo que hay a tu alrededor.